7:28, ahora 5 horas más en Italia, donde me imagino que la repercusión es muy fuerte. Quiero saludar al profesor Loris Sanata, profesor de la Universidad de Bolonia, que tiene la generosidad de atendernos esta mañana. Profesor Sanata, un saludo muy cordial desde Buenos Aires. Buenos días, un placer estar en contacto con Lo ustedes. mismo digo, es una pena que tengamos que hablar en una ocasión tan dolorosa, pero quiero preguntarle por el impacto que está teniendo allí en Italia y cuál es su mirada sobre el pontificado de Francisco. Bueno, el impacto es enorme, enorme como previsible, enorme entre otras cosas porque aunque las condiciones de salud, como sabemos, eran malas hacía tiempo, pero ayer todo lo vimos, ¿no? Lo vimos en el día de las Pascuas y lo escuchamos de manera que fue un poco imprevisto, ¿no? Y el impacto es enorme. Bueno, mi impresión, la verdad que hoy es el peor día para mí para hablar del Papa, porque yo siempre fui muy crítico, pero de su trayectoria política, no de su trayectoria espiritual, de manera que hoy para mí casi sería un día para llamarme a silencio el respeto, ¿no? De la emoción de los creyentes que yo entiendo perfectamente. Después, claro, que hay algunos rasgos de su pontificado que quedarán y que son puntos de interrogación para el futuro. Yo creo que en una óptica más geopolítica, que son los temas que yo estudio, ¿no? En una óptica geopolítica deja una herencia de una separación bastante importante, yo diría, del cristianismo, de la Iglesia Católica, para ser más preciso, de su vinculación con Occidente, no solamente en términos políticos, sino también en términos, yo diría, ideales e espirituales. Y esta es una herencia importante y pesada. Profesor, lo llaman el Papa de los gestos y la verdad es que ha mantenido esa gestualidad hasta último momento, a pesar de su delicadísima salud. Ha ido a Regina Coeli hace unos pocos días atrás movilizándose para el lavado de pies de las personas que están detenidas allí, aunque finalmente ese hecho no pudo producirlo él personalmente, sí fue para allí. Y ayer mismo en la Plaza de San Pedro, eran sus últimas horas, eso está cargado de simbolismo, seguramente tendrá un alto impacto, ¿verdad? Seguro, seguro. Por otra parte, como jesuita y como religioso en general, su vida está inspirada a imitación de Cristo, ¿no? De manera que exponer el sufrimiento de su cuerpo en cierta medida implica como gesto, como simbología, la idea de ofrecer su vida, su propio sufrimiento para la salvación de los demás. Esto lo digo como estudioso y de forma respetuosa hacia los creyentes. Yo no soy creyente, no formo parte de la Iglesia Católica ni de ninguna iglesia, pero me parece correcto observar que este es el marco dentro del cual hay que entenderlo y puedo entender que tenga un impacto emotivo muy fuerte. Es importante lo que destaca, profesor, porque muchos decían que tenía obsesión por no estar internado, ¿no? Y que si bien no le temía a la muerte, sí al dolor. Evidentemente lo sufrió en el último tiempo de su vida, pero el sentido este que usted explica es el que toman la mayoría de los católicos, ¿no? Sí, sin duda es así. Bueno, hay el lado humano también, en el sentido que todos, me imagino, deseamos o no deseamos morir en un hospital, ¿no? O sea, en cierta medida ser cercanos a nuestros seres queridos o estar en nuestros ambientes, ¿no? Es muy humano de todos, del Papa como de todos. En su caso, claro que Bergoglio estaba muy consciente del rol que ocupaba, o sea, un rol universal, por lo cual su muerte no es una muerte cualquiera, es una muerte simbólica que manda mensajes y el mensaje es coherente con la historia de su vida, esto sin duda. Profesor, ha marcado usted algo que no quiero dejar pasar, que es esa impronta geopolítica. Es un hombre que ha trascendido más allá de la religión y ya desde su época de obispo en Buenos Aires mantenía una muy buena relación, un muy buen diálogo con iglesias de otro origen. Se llevaba muy bien con la comunidad judía en la Argentina, la comunidad musulmana. Replicó eso también en su pontificado.
siempre con la expectativa de tratar de avanzar un poco más en un diálogo en Medio Oriente que finalmente no ha podido suceder, Loris. Bueno, aquí ya entramos en un balance, ¿no?, de su actuación política, y yo uso la palabra política porque él siempre se consideró un papa político. En la tradición del catolicismo argentino y latinoamericano, que es un catolicismo de contrarreforma, la separación entre lo político y lo religioso no fue nunca muy evidente. Y en toda su vida, el Papa Francisco, bueno, ustedes los argentinos deberían recordarlo mejor que todos, siempre fue un protagonista de la vida política, ¿no? No solamente de la política alta, también de la política del día tras día. Ahora, entrando a este tema, yo sinceramente no creo que este intento, sin duda inspirado por la buena voluntad, por el espíritu de paz, pero el intento de replicar a nivel global el entendimiento entre las religiones que se había dado en la Argentina, no creo que haya dado muchos resultados. Me parece que el balance no es muy positivo. Especialmente las relaciones con el judaísmo internacional en este momento está muy malograda, está en malas condiciones. El intento de aproximarse al cristianismo ortodoxo chocó contra las fracturas. La guerra en Ucrania es a este respecto un ejemplo muy concreto, ¿no?, de la fractura que se da en ese mundo. Y en cierta medida yo creo que también con el islamismo, ¿no?, intentó una pista para conciliar chiitas y sunitas, pero la verdad es que no me parece que haya logrado grandes resultados. O sea, no sé, esto lo veremos con el tiempo, no es hoy el día de hacer balance de ese tipo. Claro. Pero también hubo una dinámica en Medio Oriente que la verdad ha hecho fracasar cualquier intento por mejor voluntad que se tuviera. Déjeme meterlo en ¿Qué interna prevé usted en el Vaticano? Porque ahora empieza toda una entente política dentro mismo del Vaticano, la Iglesia de Roma, con el resto de las comunidades que tal vez también quieran imponer su impronta. ¿Qué apreciación política de la interna que empieza ahora en el Vaticano tiene usted? Este es el tema del que ya se está hablando mucho hace tiempo, ¿no? Y la impresión desde afuera es que Francisco en ese sentido deja una iglesia con muchas fracturas, esto sin duda. Por otra parte, siempre fue una figura bastante divisiva, dejó fracturas, esto es históricamente notorio, ¿no?, en la Compañía de Jesús, en la Argentina, en el arzobispado. Siempre fue un hombre de ruptura, tal vez sea inevitable, ¿no?, para quien quiere innovar, ¿no? Pero deja una iglesia con muchas fracturas. Por tanto, hacer previsiones, pronósticos es casi imposible. Claro que dejó un conclave formado en grandísima mayoría por hombres de su propia línea. Digamos que en términos de gobierno de la iglesia no fue de lo más pluralistas, o sea, sus nombramientos iban hacia figuras eclesiásticas muy identificadas con su visión pastoral. De manera que se supone que tiene mayoría para que haya continuidad con su línea. Pero, como se sabe, ¿no?, en el conclave los creyentes piensan que opera el Espíritu Santo, nosotros que no somos tan creyentes o no lo somos, pensamos que la dinámica política funciona ahí también, pero de forma opaca, debido al secreto, pero hacer pronósticos significa en ese momento quemarse las manos, mejor no hacerlos. Sí, de hecho está la impronta política y el desarrollo que tuvo la interna del Vaticano para que el mismísimo Bergoglio en su momento saliera nombrado papa, ¿no? No era un hombre que al principio contaba con todas las voluntades, sino si bien su figura era políticamente muy fuerte y muy respetada, no era el candidato principal y sin embargo terminó siendo papa. Así que vamos a ver el cónclave cuando comience qué tipo de resultados ofrece. Profesor, quiero saludarlo y agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un saludo cordial para el profesor Loris Zanatta, profesor de la Universidad de Bolonia desde Italia. Bueno,
La verdad es que yo recuerdo el momento en que el Papa Francisco fue nombrado. Después de un par de sesiones fallidas, finalmente recuerdo un artículo en Vatican Insider de Andrea Tornielli que decía: no tenemos la información certera, pero los muros del Vaticano repiten una y otra vez lo mismo. El nombre Bergoglio, suena Bergoglio. Pocas horas después, ese anticipo casi presuntivo de Andrea Tornielli se concretaba y el Papa Francisco era nombrado pontífice. Un pontífice que recibió en las últimas horas al vicepresidente, de los Estados Unidos. Acabo de enterarme de la muerte del Papa Francisco. Mi corazón está junto a millones de cristianos a lo largo de todo el mundo y que lo amaban. La verdad es que estoy feliz de haberlo podido ver ayer, de encontrarme con él. Esto es parte de lo que... Bueno, ahí está la traducción en español abajo. Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros...